La influencia iconográfica egipcia en el tarot. Antecedentes. En 1781, el autor francés Antoine Cour de Gévelin, historiador y filósofo del siglo XVIII, publicó una obra titulada Le monde primitif analysé et comparé avec le moderne, que se traduce como El mundo primitivo analizado y comparado con el moderno, cuyo octavo volumen incluía un ensayo llamado Du jeu de tarot, el juego de los tarots. Cour de Gévelin sostenía que existía una obra de los egipcios milagrosamente rescatada del incendio de la gran biblioteca de Alejandría, que incluía un juego de tablas de extrañas figuras y se refería al libro de Thoth, y allí se reseña el tarot como una obra de los antiguos egipcios, uno de sus libros que escapó de las llamas que devoraron sus maravillosas bibliotecas y que contiene su doctrina más pura sobre temas interesantes. Todos sin duda alguna estarían ansiosos por llegar a conocer un libro tan precioso y tan notable, libro egipcio, el único superviviente de sus maravillosas bibliotecas. Existe incluso hoy, es tan común que ningún erudito lo ha considerado digno de estudio. Nadie antes que nosotros ha sospechado jamás sus ilustres orígenes. Y prosigue describiendo. Este libro consta de 72 páginas o tablas, incluso 78, divididas en 5 clases, cada una de las cuales ofrece materias tan variadas como divertidas e instructivas. En una palabra, este libro es el juego del tarot. Esta fue la primera vez que se mencionaba por escrito que el tarot conlleva la sabiduría del antiguo Egipto y que este conocimiento se ha codificado en forma de cartas simbólicas. Fue poco después que las cartas del tarot se publicaron, fundamentando de manera apócrifa su origen egipcio, aunque ya hacía más de 300 años que el tarot era utilizado. Antoine Cour de Gévelin era un hombre de letras, de reconocido rango, y prestó un excelente servicio a través de su profesión, primero como amanuense y asistente de su padre, y luego como erudito, y fue un ex pastor protestante nacido en la ciudad de Nîmes, en Francia, que inició la interpretación del tarot como un repositorio oculto de sabiduría esotérica intemporal en 1781. Cour de Gévelin buscaba formular la clave de todos los siglos y de todos los conocimientos humanos en su obra Le monde primitif. Este era el tema de su obra, y los 9 volúmenes, los cuales aparecieron entre 1773 y 1781, contenían en su octavo volumen 2 textos diferentes que trataban sobre tarot. Gévelin asume en esta obra un origen egipcio del juego o del mazo de cartas que hoy conocemos. Aquí podemos observar un folio que ilustra 4 de las cartas del tarot de la obra Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne, considéré dans son génie allégorique. Como vemos, esta obra se encuentra guardada en la Biblioteca Nacional de Francia. Y vemos que las figuras prácticamente tienen un aspecto europeo. Incluso el loco y el mago tienen aspectos de arlequín o juglar respectivamente, y el emperador y la emperatriz llevan atributos de las cortes europeas. Esto se debe
a que desde el punto de vista histórico, antropológico y cultural, Europa ha tenido siempre una visión eurocentrista, incluso desde el Imperio Romano, con lo cual todas las culturas que están fuera de Europa, como en este caso podría ser la egipcia, tienen un aire exótico y eran del agrado de los europeos. Les parecía sorprendente que hubiera civilizaciones diferentes a la suya y por eso intentaban encontrar todos los aspectos culturales, pero incluso también esotéricos, porque Egipto siempre ha estado lleno de ese aire o ese halo de magia y de misterio. Otro antecedente del tarot egipcio lo encontramos en Jean-Baptiste Alliot, que se hacía llamar Eteila como seudónimo. Fue un ocultista francés que popularizó la adivinación a través del tarot para el gran público desde 1785 y por tanto el primer profesional ocultista de tarot conocido de la historia que pudo vivir de la cartomancia. Hacia 1790 interpretó la sabiduría hermética de el libro de Thoth egipcio, Cours théorique et pratique du livre de Thoth. Esta obra incluía sus reformulaciones de los arcanos mayores y menores, así como la introducción de los elementos de la astrología en el tarot. Eteila fundó una sociedad de tarot llamada Société des Interprètes du Livre de Thoth y murió en 1791 a los 53 años. La baraja de Eteila fue publicada por primera vez en 1789. Se han seguido publicando desde entonces varias barajas de cartas denominadas Eteila 1, Eteila 2, Eteila 3, etc. Incluso hay quienes le llaman tarots egipcios, por eso lo hemos incluido en esta reseña. Se conocen también como los nombres de el Gran Eteila, el tarot gitano, tarots egipcios o el libro de Thoth, tarot de Eteila. A la muerte de Eteila surgió un descubrimiento que revolucionó el mundo de la filología, de las lenguas, de los idiomas y por supuesto de la egiptología, no solo del tarot o de los orígenes presuntamente egipcios del tarot. La piedra Rosetta se descubrió el 15 de julio de 1799 por parte de un destacamento militar francés. Contenía inscripciones en egipcio, en demótico y en griego. Esta piedra contiene una estela egipcia inscrita con un decreto publicado en la ciudad de Memphis en el año 196 a.C. No obstante, la primera traducción completa del texto en griego apareció en 1803. En 1822, el egiptólogo francés Jean-François Champollion anunció en París el descifrado de los textos jeroglíficos egipcios, pero los lingüistas tardarían todavía un tiempo en leer con seguridad otras inscripciones y textos del antiguo Egipto. Los principales avances de la decodificación fueron el reconocimiento de que la estela ofrece tres versiones del mismo texto, uno en demótico, otro en egipcio y otro en griego. Con el descubrimiento de la piedra Rosetta y sobre todo la presencia napoleónica en Egipto y posteriormente el interés de la colonización de África y de la repartición de los territorios africanos por parte de las grandes potencias europeas, vemos también que todo lo que fuera cultura egipcia sonaba a magia, sonaba a esotérico, a ocultista. Y tenemos aquí la figura de Jean-Baptiste Pitois, cuyo seudónimo era
Paul Christian. Paul Christian escribió L'Homme Rouge de Tollery, publicada en 1863, y es una obra que demostraba la estructura astromántica basada en las figuras del tarot. También escribió otra obra, que era L'Histoire de la magie du monde surnaturel et de la fatalité à travers le temps et le peuple, publicada en 1871, donde describe el uso de las cartas del tarot por parte de una confraternidad egipcia imaginaria llamada Sociedad de los Rosacrucianos. En 1896, bajo la autoría de R. Falconer, se escribió la obra Las 22 láminas herméticas del tarot divinatorio. Esta es una obra que estuvo escrita por una persona de nombre R. Falconer, y además dice de la Comédie Française. Es decir, la Biblioteca Nacional de Francia cataloga esta obra atribuyéndola a R. Falconer. A veces se puede encontrar como Robert Falconer. No obstante, existe otro documento donde hay un Falconer de nombre Pierre René Falconer, que nació en 1857 y murió en 1930. Y la hipótesis aquí es que este fuera el verdadero nombre del autor del tarot divinatoire, de las 22 láminas herméticas, que fueron diseñadas bajo la elaboración de Maurice Otto Wegener, un aspirante a artista que diseñó estas imágenes basándose en obras anteriores de Jean-Baptiste Pitois y bajo la dirección de R. Falconer. El tarot de Pitois no ha trascendido mucho. Sin embargo, el tarot de Falconer de 1896 sí que ha trascendido, porque sus imágenes en blanco y negro se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia, en la obra que ya se ha mencionado. Este tarot, digamos que ha sido la inspiración o la base antecedente de los subsiguientes tarots egipcios que se han elaborado a lo largo de la historia. Llegamos entonces a otro personaje que también perteneció a sociedades secretas, como lo fue Gerard Anaclet Vicent Encausse, alias Dr. Papus, que nació a mediados del siglo XIX y murió sobre la década de 1910, en 1916. Aquí tenemos las láminas del Dr. Papus, mejor conocido como Gerard Anaclet Encausse. Esta persona nació en La Coruña, España, y murió en Francia. Era de padre francés y de madre española. Escribió varias obras ocultistas, pero la principal de ellas se puede decir que fue Le Tarot de Bohemian, Clé absolu des sciences occultes, de 1896, pero también Le Tarot divinatoire, Clé du tirage de cartes et de sortes, de 1909. Como vemos, estos tarots o estos arcanos tienen un aire egipcio, pero no dejan de tener esa influencia europea o esa visión eurocentrista de la cultura egipcia en sus cartas. El tarot de los bohemios, clave absoluta para las ciencias ocultas, fue escrita en 1889, y el tarot adivinatorio, clave para echar las cartas y las suertes, fue escrita en 1909. Comentamos la figura de el Dr. Papus
porque gracias a su obra Le Tarot de Bohemian han habido traducciones confusas sobre el tarot. Se ha dicho el tarot de los bohemios, cuando realmente podría ser una traducción equivocada, dado que en inglés, por ejemplo, desde el punto de vista filológico, Egyptian, Gypsy y Bohemian pueden tener un mismo origen, lo mismo que en francés, Egyptien, Bohemian y Gitan, y en español antes se decía egiptano y se derivó a gitano. Por eso se ha dicho también que el origen del tarot tiene su base o sus raíces en los gitanos. Se puede decir que hay rasgos culturales comunes en la denominación del tarot egipcio, del tarot gitano o del tarot bohemio. Por su carácter nómada, recordemos, a los gitanos se les ha atribuido procedencias diversas, muy especialmente de Egipto. En español se les señalaba como egiptano, como si fuera el gentilicio, y luego fue reducido a gitano, palabra que saltó a otras lenguas, incluidos el catalán y el francés. Paralelamente, el inglés adoptó la forma gypsy, que significa también origen egipcio, aunque este idioma distingue más claramente entre gypsy, gitano, y egyptian o egyptian, egipcio. Todo lo anterior se ha comentado como antecedentes de los tarots egipcios y que hemos visto que se le atribuye desde Kurt de Gébelin ese origen mítico egipcio, sin que esto sea así o que se haya descubierto verdaderamente que tenga el origen egipcio. Más bien podemos hablar de una influencia iconográfica, artística sobre todo, de lo egipcio en el tarot, por lo que ya hemos dicho que se trata de una cultura, una civilización que siempre ha inspirado misterio, esoterismo, y que además está muy conectada con los atlantes y con las civilizaciones antiguas. Así lo creía inclusive el doctor Papus, y por eso ha trascendido esta información sin que se haya comprobado desde el punto de vista arqueológico o histórico que el tarot tenga origen egipcio. También sabemos que el tarot aparece a mediados del siglo XIV aproximadamente en Europa. Veamos ahora los precedentes del tarot egipcio. En 1901 se publica una obra firmada bajo el seudónimo de Comte de Saint-Germain, pero en realidad se trataba de Edgar Valcourt Bermond, quien firmó con ese seudónimo la obra Practical Astrology, en donde se copian o reproducen las láminas de la primera aparición de los diseños egipcios de Wegener, el que diseñó el tarot de Falconier. Existe solo una modificación entre los diseños de Valcourt Bermond alias Comte de Saint-Germain y los de Falconier y Wegener. Se trata del arcano número 2, que fue levemente rediseñado. Los diseños de Valcourt Bermond fueron publicados años más tarde como una baraja completa llamada The Egyptian Tarot por la editorial A.G. Müller Urania en 1978. The Egyptian Tarot de Edgar Valcourt Bermond, alias Comte de Saint-Germain, se publica actualmente a color con fondo rosa por la editorial Arcano Books con el nombre Tarot Egipcio Saint-Germain.
Existen varias barajas contemporáneas de tarot con estilo egipcio que siguen el patrón o el diseño de Falconier y Wegener o de Pitois. Por ejemplo, el Ibis Tarot, publicado en 1991 por A.G. Müller Urania, y es una de las interpretaciones también más hermosas de ese diseño. Es uno de los más fieles, a pesar de que fue creado casi 100 años después de la primera publicación de los diseños originales. El artista es Joseph Mashinka y en realidad basó sus cartas en los diseños de la obra Practical Astrology, sin conocer que fueron tomados directamente de los diseños anteriores de Wegener, de los cuales han surgido casi todos los diseños egipcios posteriores a 1896. Il destino svelato dal tarocco es otra obra del tarot que se inspira en la imaginería egipcia, originalmente pintada por Bruno Sigon en 1912. El estilo de sus 56 arcanos menores son distintos a los arcanos mayores, pues no son de Sigon, sino que fueron tomados directamente de un diseño milanés. Modiano, el editor original, reimprimió esta baraja en la década de 1970 con el título Cartomancia 184. Como una versión en inglés, en 1981 apareció con el título de Cagliostro Tarot. Las palabras clave interpretativas están impresas en la parte superior e inferior de cada carta, y los 22 triunfos o arcanos mayores son dignos de mención porque proceden de las obras de Eliphas Levi y de Paul Christian. Pero aquí hay que hacer una mención. Eliphas Levi no estaba de acuerdo con el origen egipcio del tarot porque él era de la escuela hebrea, y también estuvo en desacuerdo con otros autores de esa época que le daban el origen egipcio al tarot. Alrededor del año 1926 se publicó una baraja de tarots egipcios por el egiptólogo francés Schwaller-Lubix. La reprodujo en un número muy limitado de copias. Este magnífico mazo de cartas fue concebido por el teósofo francés René Schwaller de Lubick. Consta de 25 arcanos y en la base de cada carta están los significados adivinatorios en su versión moderna, es decir, en su reimpresión a color. René Schwaller-Lubix nació en 1887 en Estrasburgo. Fue químico, egiptólogo, filósofo neopitagórico, teósofo y hermetista. El tarot egipcio de Schwaller fue dibujado por su hijastra Lucy Lane. Muchas de las figuras están tomadas directamente de obras pictóricas egipcias, porque fueron asesoradas por Schwaller. A su hijastra le dio las indicaciones, como lo hiciera en su momento Arthur Edward Waite a Pamela Colman, por ejemplo. El tarot originalmente era en blanco y negro. En el año 1936, la artista Gloria Beresford utilizaba los diseños de Falconier para ilustrar The Sacred Tarot de C.C. Syme. Esta versión incluyó detalles adicionales, como las constelaciones que aparecen en toda la baraja y los dibujos en miniatura añadidos a muchos diseños modernos de tarots con estilo egipcio. La baraja fue publicada después por la Iglesia de la Luz de la Hermandad de la Luz con el nombre de Egyptian Tarot Cards, por primera vez en blanco y negro, y en la década de 1930 se rediseñó y en el 2009 se publicaron a todo color. Una sugestiva variante del diseño de Falconier y Wegener
fue introducida en la cábala de la predicción, o lo que hoy se conoce como el tarot egipcio Kir de Jesús Iglesias Janeiro, o vamos a decir atribuido a él, publicado por la editorial argentina Librería Teosófica en la década de 1947, denominada posteriormente Editorial Kir por su fundador Nicholas Behar Kir. Y existe también una afirmación de Stuart R. Kaplan, que ha sido el mayor coleccionista de tarot, pero también es el fundador de la editorial US Games, sin referencias ni fuentes, en donde Kaplan dice que el diseñador de esta baraja era un empleado anónimo de la editorial Kir, del que desconoce su identidad. Esto lo asevera Kaplan en su enciclopedia del tarot. Ya sabemos que la editorial Kir y US Games editaron este tarot a colores más o menos sobre la década de los 80 en inglés, pero en los 70 en español, con diferentes tonalidades de colores, porque este tarot originalmente era en blanco y negro. Incluso venía dentro del libro La Cábala de la Predicción en láminas que se podían recortar y pegar, por supuesto, en cartón para hacer el tarot. Con lo cual, aquí toda la teoría del color, porque además la gama de colores del tarot Kir es muy escasa, es decir, van del rosa, el verde, el color cobre y el azul, también el amarillo incluido y el naranja. Es una gama de colores creada a gusto de la editorial Kir y respetada después por Stuart Kaplan al publicar este tarot en inglés. Esto lo menciono porque hay personas que han hecho estudios dándole significado al color, cuando sabemos que el color es irrelevante, porque el color significa diferentes cosas según la cultura, según el contexto y según también la tradición. Es decir, por ejemplo, el color amarillo puede representar en algunas culturas la divinidad o la sabiduría, pero en otras puede representar la envidia y los celos. El tarot egipcio Kir, que se fue dando a conocer con ese nombre cuando procede de la obra La Cábala de la Predicción de Jesús Iglesias Janeiro, que además era un ocultista gallego español, fue la primera baraja, entre comillas, egipcia en traer escenas y personajes completamente ilustrados a los arcanos menores. Estos están inspirados en fuentes egipcias y el diseñador del mazo los utiliza para simbolizar conceptos como meditación, cooperación, rivalidad, etc. Se puede decir además que este tarot es como un antecedente de los oráculos, porque fue la primera baraja de tarot de diseño egipcio en eliminar por completo todas las series o palos tradicionales del tarot, como bastos, copas, espadas y oros, y en cambio las 78 cartas están numeradas en secuencia del 1 al 78, comenzando con el mago, que es el número 1, y terminando con el renacimiento, que es el número 78. El modelo del egipcio Kir Tarot generó numerosas barajas, muchas de ellas fueron publicadas en España y en América. Una de esas barajas es el tarot egipcio adivinatorio, diseñado por Margarita Arnal Moscardó, ilustrado por Jordi Bernaus y publicado en 1988 por Naipes Comas en Barcelona. Cada carta representa conceptos que son análogos a los del egipcio Kir, pero la artista o el artista, en este caso Jordi Bernaus, ha utilizado diseños completamente diferentes para hacerlo. La obra de arte de esta baraja es muy simple y está tomada en fuentes egipcias.
Asimismo, la obra de Marta Ramírez, El tarot egipcio, publicada en 2005 en México por la editorial Diana y en España por la editorial Lipsa, también está basado en el diseño del tarot egipcio Kir o el tarot de la cábala de la predicción, pero se destaca el gran colorido que tiene esta baraja, casi fluorescente. En los años 90, un diseño en acuarela del tarot egipcio, inspirado en la baraja Kir, fue realizado por Esther Casla y publicado por Heraclio Fournier como Egyptian Tarot. Sus diseños reflejan los mismos conceptos que se encuentran en el patrón egipcio Kir. Sin embargo, al igual que el tarot egipcio adivinatorio de Margarita Moscardó, reinterpreta estas ideas con ligeros matices y tienen una influencia artística de Joseph Machink. Los cambios en esta baraja los vemos, por ejemplo, en la carta número 35, que es desolación en el tarot egipcio Kir, dolor en el tarot adivinatorio de Moscardó, tristeza en el tarot egipcio de Fournier. O la carta número 58, que es denominada meditación, prevención y reflexión, respectivamente, así como la carta 71, que es denominada avaricia, conservación y codicia, también respectivamente, en cada mazo ya mencionado, de lo que se deduce que se han empleado sinónimos de la misma idea para referirse a un mismo concepto y diferenciarse entre ellos. Por otro lado, en Italia, Laura Tuan diseñó una baraja de 78 cartas, llamada I Tarocchi Egiziani o The Egyptian Tarot, publicado en 1995 por De Becchi Editore. Los arcanos mayores se basan exclusivamente en imágenes egipcias, que generalmente corresponden a los triunfos. La baraja conserva la estructura tradicional del tarot de 22 arcanos mayores y 56 menores, de 4 palos, pero los triunfos no siguen la secuencia tradicional. Los arcanos menores muestran la disposición de los símbolos de los palos que toman la forma de duelas de jet, cálices de loto, dagas egipcias y monedas de escarabajo. Este es un buen ejemplo de una baraja que utiliza la verdadera iconografía egipcia sin abandonar la estructura del tarot. También en Italia destaca la artista Silvana Alasia, quien ha creado varias barajas egipcias, todas publicadas por la editorial Lo Scarabeo y documentadas por el historiador del tarot Giordano Berti. El primero de ellos fue su tarot egipcio del año 1996, con 78 diseños pintados a mano sobre pergamino, aunque los triunfos siguen el diseño de Falconier y de Wegener, pero a su vez están basados en el diseño de Pitois, con la excepción de los arcanos 12, 13, 19 y 20, que se basan en el arte egipcio. En 1998, Silvana Alasia creó el bellísimo tarot de la Esfinge, que se basa principalmente en imágenes egipcias reales de la tumba de la reina Nefertari. Una versión de lujo de esta baraja se publicó simultáneamente con el nombre de Tarocchi di Nefertari, utilizando lámina de oro estampada en los fondos y en el texto. Los diseños de las dos cubiertas o de las dos barajas son imágenes espectaculares muy logradas. Eta Stoico pidió la colaboración de Silvana Alasia para crear también, en el año 2006, el Tarot Cleopatra, en el cual se reproducen los dioses egipcios y los espíritus astrales del zodíaco de Dendera. A estas figuras de los egipcios
se les atribuyeron el poder de condicionar el destino humano, combinando la magia de las estrellas con el simbolismo del tarot. La evolución y finalización de las numerosas y fascinantes barajas de inspiración egipcia nos lleva al Ramsés Tarocchi de la Eternidad o Tarot Ramsés, donde se abandona el alfabeto simbólico para proponer una reproducción clásica minuciosa de lectura inmediata a través de los rituales y fórmulas esotéricas utilizadas por el más grande y famoso faraón del antiguo Egipto. Este tarot fue ideado por Giordano Berti y la colaboración artística de Severino Baraldi. Fue publicado por los Scarabeo en constantes reediciones desde su creación en el año 2003. Algunas barajas de tarot contemporáneo siguen explorando los mitos y el arte egipcio. Incluso hay oráculos que también lo hacen y abandonan la estructura del tarot por completo. Varias barajas multiculturales incorporan también la mitología egipcia, dejando de lado el arte manual para incorporar el arte digital, en algunos casos y con mayor frecuencia cada vez. Pero así como los tarots derivados de las tradiciones Wade Smith y Crowley Harris, que cambiaron las ilustraciones más tradicionales y antiguas, derivadas del tarot Visconti Sforza, y los denominados tarots de Marsella, los tarots con temática egipcia siguen y seguirán evolucionando y creándose por diversos artistas y cartomantes, así como sus editores. Podemos concluir que el tarot no se originó en el antiguo Egipto, a pesar de afirmaciones contrarias. Sin embargo, una tradición oral oculta subyace en las barajas de tarot contemporáneas con motivos gráficos egipcios que surgen de la tradición ocultista del siglo XVIII sobre los orígenes del tarot y los misterios egipcios. Las sociedades secretas, las escuelas mistéricas o hermandades han usado el tarot para definir los niveles de sus iniciaciones y presentan simbolismos y formas artísticas de la iconografía del arte egipcio. Las barajas de tarot con temática egipcia o diseño egipcio son solo de inspiración egipcia. Adquirieron características, entre comillas, egipcias a medida que se desarrollaron inspiradas en el arte egipcio, pero ello no lleva a suponer, ni mucho menos, que el tarot tenga ese origen o que en el arte egipcio haya algún vestigio o referencia al tarot, ya que ni la arqueología ni la historia dan fe ni hay pruebas de que así se constate esta afirmación. Por lo tanto, no existe evidencia alguna que apoye la noción de que el tarot proceda de un linaje egipcio.